El otro. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy contenta y agradecida de tener con nosotros al historiador Gilberto Jiménez, que venimos ahora sí con un tema muy interesante. Les agradezco por estar con nosotros un día más aquí en nuestras charlas villistas esta noche y se le extrañó por acá. Se le extrañó, Pues pero se entiende que no se pudo y se sí, a respeta. veces surgen imponderables que no puedes evitar. Pero ahora los Pero disfrutamos, Sandra. sí, Con más hoy nos enjundia, vamos a con más aventar ganas. 2 programas. Ah, no se crean. O dos en uno, sí, ¿por qué no? 2 en 1 para hablar de muchos temas. Dentro de todo, pues nos quedamos con muchísimas ganas de saber. Yo estudié y reestudié y volví a reestudiar de nuevo ¿Sobre qué? A ver. sobre la división del norte y sus generales. Ya me quedé ahí picada yo con ese tema. Muy bien. Dije, no, yo necesito mi programa ya para venir a ver y a estudiar qué más, porque estaba leyendo que tuvo mucha gente que lo quiso en ese momento, como que no se querían juntar. Ujú. Y él, o sea, hizo a su lado de decir, ¿cómo no? O sea, Ni más ni menos. tuvo mucha gente de pueblo, tuvo muchísimas armas, casi estaba leyendo que la mayoría eran de pueblerinos, era mucha gente mayor también, y que se le llamó la División del Norte porque no pelearon aquí. Ah, ese fue un dato muy interesante que a mí me llamó la atención, o sea, Ujú. no lo hicieron aquí. Y que estuvo Venustiano Carranza, fue su guerrillero de armas, algo así. Es que con el término de que llevaba él, yo sí Sí, sí, dije, sí, sí. No, si no me tuve que está. poner a investigar Tiene qué significaba. muchas historias la formación o la conformación de la División del Norte. Entonces Villa es famoso por muchas razones. Las mujeres, Sí. eh, los hijos que tuvo, las batallas que ganó, cuando se sienta en la silla presidencial, cuando fue gobernador de Chihuahua, cuando ataca un pueblo de Estados Unidos, pero una característica de la que siempre se habla es de la División del Norte. ¿Qué era la Ujú. División del Norte? Bueno, pues un grupo numeroso de soldados, de tropas, de militares, que estaban bajo las órdenes del general Francisco Villa. Pero es muy interesante cuando te metes a estudiar a fondo algunas situaciones que la gente las platica, porque no es historiador saberlo todo, y Ah, no, platicas claro. generalidades, pero atrás de esas generalidades, como la división del norte, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, estamos en el mes de octubre. Sí. Ok. La primera batalla que ganó la división del norte fue el 4 de octubre de 1903. Fue la primera toma de Torreón. Ya Villa como general y jefe de la división del norte. Que la División del Norte comenzó en 1911. En 1911, pero una división del norte federal. Ok. La de Villa era revolucionaria, pero te voy a poner en contexto. Mira, Villa entra a la revolución porque lo invita Abraham González, un individuo que seguía los postulados de Madero en Chihuahua. Sí. Entonces Villa se integra al ejército que comandaba Pascual Orozco, que era un general de Chihuahua, que reúne a rancheros, empleados, obreros, encabezados por Madero y Abraham González, fundan un ejército regular y combaten a los federales en Ciudad Juárez en mayo de 1911. Villa se integra a ese grupo de inconformes con el grado de coronel. Sí, 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 sí. Ahora, Villa era el general de la División del Norte, empieza como coronel, pero como tú dijiste, la División del Norte la componían regularmente rancheros, obreros, sastres, empleados, No, campesinos. no eran militares como El tal. único general con carrera militar reconocido fue Felipe Ángeles. Sí. Los demás no, Eran gente de pueblo. eran gente de pueblo. Bueno, Ujú. en tiempos de guerra, Sandra, ¿cómo le das un cargo militar a un individuo? Es decir, a ver, nosotros somos 1000 Ujú. y nosotros 1000 queremos pelear para que se acabe las injusticias. Ok, pero donde mandan todos no manda ninguno, Sandra. Entonces Ah, tenemos que claro. poner a un jefe. Y es que, ¿cómo le vas a decir? Ahora vamos a pelear contra la injusticia, pero no con banderitas ni con cartelones, sino con No. un rifle.
Entonces ya es algo militar, ya es de armas. Entonces, si es con banderitas y con postales, con pancartas, pues el líder es el líder, el jefe. Pero cuando ya hay armas ya es general, comandante, coronel, capitán, etc. Okay. Ahora, ¿cómo le das un cargo a un individuo que no salió de la escuela militar? Porque Villa era general si no salió del Heroico Colegio Militar ni tuvo formación militar. Bueno, en tiempos de guerra se le dan cargos similares a los militares, a los individuos que comandan o liderean un grupo de hombres para que puedan tener justamente el liderazgo. Es decir, los 1000 que somos vamos a reconocer a fulano de tal como nuestro jefe, como nuestro general. Pero tú no puedes estar dándole las buenas noches a los 1000. Entonces tienes que nombrar coroneles para que ese coronel sea encargado de 500 y el coronel de otros 500. Cada quien de su Y tropa. luego este de 500 tiene que nombrar a un mayor. Y ese mayor un sargento. Hasta que terminas en un soldado raso. Hasta que quedan en puros soldados rasos. Pero tiene que haber una organización. Ajá. Bueno, entonces el caso es que Villa entra o le dan el grado de coronel en la toma de Juárez en mayo del 11. Triunfa la causa. Se va a Porfirio Díaz del país. Se nombra un gobierno interino. Meses después hay elecciones y Madero gana las elecciones presidenciales. Es presidente de México. Y siendo presidente de México, resulta que a los 2 años Victoriano Huerta lo manda a matar. Y se inicia la segunda revolución para desconocer al traidor de Victoriano Huerta. Sí. Bueno, para entonces Villa estaba en Estados Unidos, pues había escapado de la cárcel porque lo acusaron de un delito que cometió, un delito de que se robó unas vacas y un dinero. Bueno, el caso es que está en Estados Unidos, regresa a Estados Unidos del Paso y se empiezan a formar grupos en Chihuahua, en Coahuila y en Durango, inconformes con la muerte de Madero. Grupos que empiezan a crecer y al rato se convierten en brigadas. Por ejemplo, Villa cuando regresa a Estados Unidos junta 20 y luego 40 y luego 100, y al rato ya tenía 1000 y feria de hombres que se iban a levantar en contra de Victoriano Huerta, o sea, del nuevo gobierno federal. Y luego Toribio Ortega en Cuchillo Parado, que es un pueblo que está en Ojinaga, cerca de la frontera, junta a otros 1000 y feria. Ya era el jefe de ese grupo de 1000 y feria. Y luego Rosalío Hernández en Camargo junta a otros 1000 y feria. Los hermanos Arrieta en Durango juntan otros 1000 y feria. Los hermanos Aguirre Benavides también juntan 1200 hombres en San Pedro de las Colonias, Torreón, esa parte de Coahuila. Maclovio Herrera y sus hermanos en Parral también juntan un grupo de 1500, 2000 personas. Y varios líderes generales, que te repito, les decían generales porque ya eran los que mandaban. Ya tenían ahí su cargo. No habían salido del colegio militar, ninguno de ellos, pero tenían que darle ese grado entre la misma tropa porque tenían que hacer la distinción del que mandaba y el que no mandaba. ¿Sí? Entonces, esos generales se convierten en jefes de brigada. Eran generales de brigada. Cada uno tenía su propia brigada. Una brigada se compone de 1500 en adelante, hasta 4 o 5000 hombres. Y esos grupos eran brigadas y cada general tenía una brigada o era jefe de una brigada. Entonces hay batallas por aquí, por allá, escaramuzas por aquí en varias partes del norte del país, sobre todo el sur de Chihuahua. Y un día, el 27 de septiembre de 1913, se reúnen en La Loma, que es una hacienda que está en el municipio de Lerdo, Durango, un ejido, que ahora es un ejido, antes era un pueblo, sigue siendo un pueblo. Hay una hacienda ahí todavía, y que ahorita es un museo muy bonito. Y ahí se reúnen los generales de brigada de todos esos que te acabo de comentar. Toribio Ortega, Manuel Chao, los Aguirre Benavides, Calixto Contreras, Severino Cenicero, los Arrieta, Francisco Villa, Maclovio Herrera, se me pela uno o dos. Y se reúnen en La Loma el 27 de septiembre para planear cómo atacar a los federales que estaban en Torreón, que eran muchos. Voy hablando de 15,000 hombres, soldados federales, a los que comúnmente la gente le dice los pelones, o en las películas le dicen los pelones. Los pelones, sí. ¿Por qué se le llaman los pelones? Porque están pelones. O sea, estaban casi a rapa. Sí. Mira, por ejemplo... Era como un requisito para ellos, ¿no?
Además de un requisito por economía. Por ejemplo, a mí me empieza a crecer el pelo y cada 15 días voy y me lo corto, o cada 3 semanas, porque ya no me gusta, me siento a disgusto, pero cuando me lo corto me siento y le digo, córtele de aquí, córtele de acá. No, aquí no tanto. En el ejército es parejo. Sigue, boom, boom, boom. ¿Cada cuánto tiene que cortar el pelo? Pues cada 2 meses, ¿no? Sí, 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 claro. Y hay nada de que acá córtele poquito y haga chinitos acá, ¿no? Entonces eran pelones porque eran pelones, porque era una parte de la disciplina del ejército federal. Bueno, entonces había que combatir a los federales o a los pelones, que en este caso es la misma, y se juntan los jefes norteños, generales de las brigadas norteñas de Coahuila, Durango y Chihuahua. Si bien cierto, Villa era de Durango, pero él venía de Chihuahua. Él venía de Chihuahua. Y se juntan en el 27 de septiembre para planear cómo enfrentar a los federales en Torreón en octubre, o sea, días después. No que por aquí, no que por allá. Pues yo opino que esto, yo opino que le lleguemos por la retaguardia, yo opino que los cañonazos del Cerro de la Pila y que ataquemos por el río Nazas. Te digo, donde mandan muchos no manda ninguno. Entonces alguien propone, bueno, somos 10 brigadas de 1000 y feria cada una brigada. Necesitamos nombrar un jefe. Un jefe para alguien que nos mande a todos. Sí. ¿Pero quién? Pues yo propongo a Tomás Urbina. Yo propongo a Calixto Contreras. Yo propongo a Juan Efrén García. ¿Te acuerdas de la calle de Juan E. García aquí en Tierra Blanca? Sí. Pues es por Juan E. García, que era un general que era de Lerdo. Juan E. García era Efrén. Juan Efrén García. Y alguien propuso a Francisco Villa. Se hace una votación entre los 10, 12 generales y Villa saca más votos que los demás. Y en ese momento, las 11, 12 brigadas que había de Chihuahua, Durango y Coahuila se convierten en un solo ejército. ¿Sería por la experiencia que ya tenía él en esto? Porque era más arrojado, era más aventado, como que era más valiente, aguerrido. Más aguerrido, okay. No respetaba tanto las formas. Pensaron que él era el jefe natural porque se imponía por su carácter, su personalidad, su don de gentes, porque además de que era aguerrido y de fuerte carácter, Villa era amiguero, te abrazaba, te apapachaba, cuidaba la tropa, preguntaba por tu familia, si te hacía falta una aspirina, yo te la conseguía, te escuchaba. Una ventaja que tenía Villa para juntarse con la tropa y escucharle era que no tomaba, entonces pues ahora sí que no se echaba la copa con nadie, ni se emborrachaba con nadie y al día siguiente no se acordaba. Todo natural. Entonces todo lo que hacía lo hacía naturalmente. A eso agrégale que yo lo digo siempre que me lo preguntan, Moni, ¿por qué era diferente a los demás? Pues porque Villa tenía una inteligencia por arriba de la media, Sandra. O sea, si Villa se hubiera dedicado a lo que se hubiera dedicado, le hubiera ido bien, hubiera sido el mejor ganadero, el mejor hacendado, el mejor minero, el mejor comerciante, el mejor banquero. Prueba de ello es que fue el mejor guerrillero, ¿verdad? Sí. Fue el mejor revolucionario. Ahí está la prueba. Entonces, todas esas características personales lo hicieron así como que ahora sí que acreedor a ganar la elección interna en La Loma, municipio de Lerdo, y se convierte en el jefe de la División del Norte. ¿Por qué División del Norte? Porque una división se compone de 3 o 4 brigadas en adelante. Entonces dijimos que eran como 10 u 11 brigadas. 11. Cada brigada se compone de 1500 hombres en adelante, 2000. Este grupo de hombres de brigadas, pues sí reunían los requisitos para entre todos formar una división. Okay. Entonces se compone la División del Norte. ¿Por qué del norte? Bueno, porque la inconformidad contra Victoriano Huerta era general en todo el país, o en gran parte del país, en el sur muy poco. Ya habían surgido otros brotes de inconformidad, sobre todo en el noroeste y en el noreste. Por ejemplo, ¿por qué División del Norte? Bueno, porque la División del Noroeste la comandaba Álvaro Obregón. Y la División del Noroeste la componían brigadas, ya dijimos que una brigada se compone de más de 1000 hombres. Había 8, 9, 7 brigadas de generales de Sonora, de Sinaloa, un poco del norte de Jalisco. Ellos componían la División del Noroeste. Y había otra división, que es la División del Noreste. Esa la lideraba Pablo González. Ahí estaba Lucio Blanco, Pablo González, que eran los que más se recuerdan. Y eso era Tamaulipas, Nuevo León,
y el norte de Coahuila. Esa era la división del noreste. Noreste. La otra la del noroeste. Y el otro ejército, que también se componía de varias brigadas, pero no se le nombre de división, cuando sí debió haberlo llevado, fue el del Ejército Libertador del Sur, que lo comandaba Zapata. Entonces, cuando surge la nueva división, tiene que ser la del norte. Tiene que ser la del norte, Porque ¿sí? la componen estados del norte: Chihuahua, Coahuila y Durango. Entonces, por eso se llama División del Norte. Porque okay. Los integrantes de la división, ya dijimos, una división se compone de varias brigadas, eran generales norteños de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Por eso se llama División del Norte. Y a partir de ahí, pues empiezan los triunfos avasalladores de un ejército que se componía de miles de hombres, que a diferencia de las demás divisiones, la del oeste y la del este y la del Ejército Libertador del Sur, la mayoría andaban perfectamente uniformados, tenían su fábrica de uniformes, pagaban, a muchos se les pagaban a veces, o sea, tenían un pequeño sueldo. O sea, como si había manera de diferenciarlos. Sí, claro. O sea, de ver y decir, este es del noroeste porque estas son sus características, porque traen uniformes, porque a lo mejor portan armas diferentes o así. Ellos identificaban a cada una de las divisiones. Mira, nunca se juntaron. Pero lo cierto es que, si leemos un poquito, las victorias de la División del Norte fueron las famosas de la Revolución. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de la toma de Zacatecas? Muy poco. Pero has oído hablar de la toma de Zacatecas. De la toma de Torreón hubo 2 tomas de Torreón. Hay una foto donde viene Villa así cabalgando y atrás su ejército. Esa es la toma de Ojinaga. Y luego está la famosísima toma de Tierra Blanca. Y luego la toma de Ciudad Juárez, la toma de Chihuahua, la toma de San Pedro, la toma de Paredón, la toma de Saltillo. Muchas tomas. Muchas batallas que ganó la División del Norte al mando de Villa. Pero yo no recuerdo la toma de Obregón, perdón, la toma de Hermosillo. Bueno, sí existe. Sí. O la toma de Culiacán, que sí existe. La toma de Monterrey, la toma de Matamoros, la toma de ciudades de esa parte del país. También hubo tomas, pero lo interesante es que el Ejército Federal, o sea, Victoriano Huerta, destina gran porcentaje de sus soldados, de su dinero, de sus municiones, de sus pertrechos, para combatir a la División del Norte. Dicho de otra manera, las cosas le valían madre. No tanto así, pero eran divisiones que no pensaban. O sea, la lucha fuerte fue en el norte. Eso pues, podía esperar. Zapata podía esperar. Zapata podía esperar, pero había que ganarle a la División del Norte. Sí, pues es que era demasiado fuerte. O sea, se llegó a congregar demasiado fuerte esa división. Y luego ya a la mitad de la formación de la División del Norte se agrega Felipe Ángeles, que muchos que no saben o que no conocen cómo llega Felipe Ángeles a la División del Norte, dicen que gracias a Felipe Ángeles se ganaron las grandes batallas. No. Felipe Ángeles llega a partir de abril del 14, participa en la segunda toma de Torreón y participa en la toma de Zacatecas. Es decir, 2 batallas importantes participa Ángeles, pero después pierden la toma de Celaya, pierden en las batallas del Bajío, perdón. Pero antes de Felipe Ángeles, los que componían la División del Norte eran rancheros, eran generales salidos del pueblo, eran campesinos, eran obreros, era gente que dejó el arado y que dejó su familia para agarrar el rifle y meterse y pelear. Ahora, es muy diferente el ejército de Villa, que la División del Norte, al Ejército Libertador del Sur. Por ejemplo, el campesino de Morelos, que eran los que componían el ejército de Zapata, pues muchos de ellos, si no es que la mitad o más, eran indígenas. Entonces, tú ves las fotografías, es muy común ver a indios con calzón de manta y camisa de manta y un sombrero de este tamaño, con el rifle aquí en la mano, guaraches. Y guaraches. Estos no, Sandra. Estos eran flacos, altos, delgados, corriosos, con las carabinas en la mano y con las carrilleras cruzadas, de botas, de sombrero de cuatro pedradas. Imponían. Pues, imponían. Y luego a eso agrégale que el general, que le gustaba, cuando se da cuenta que es famoso,
cuando se da cuenta que es el líder de miles de hombres y que empiezan a seguirlo para tomarle fotografías, para entrevistarlo, pues le agrega un extra a esa división del norte, una escolta personal, una guardia personal, quien lo cuide. Quien lo cuide. ¿Y quiénes son esos que lo cuidan? Pues los más atrevidos, los más valientes, los de mayor confianza, los que dan la vida por él, los que se encargan de las misiones especiales como en las películas, y a esos individuos se les da nombre de dorados, que era la escolta personal de Francisco Villa. Y los demás generales de la división del noroeste, del noreste, del Ejército Libertador del Sur, pues tenían su guardia personal, su escolta, porque se tiene que llegar a esos niveles, pero no tan famosa como los dorados. Entonces la división del norte, que nace en Durango, esto es interesante, ¿eh? La división del norte, conformada por los generales norteños de Durango, Coahuila, Chihuahua, nace en Durango, en La Loma, ya dijimos. Sí. 27 de septiembre de 1913. 1913. Y esa división que surge en Durango, la del norte, capitaneada por Francisco Villa, es la que gana las batallas importantes de la revolución que hacen que Huerta se vaya del país. La última batalla importante fue la toma de Zacatecas en junio de 1914. Al mes, Huerta agarra sus chivas y se va del país. Y Villa gana. La revolución la gana la división del norte. ¿Cuánto federales. tiempo duró la división del norte? Se conforma en el 13, en septiembre del 13, y se disuelve más o menos en junio del 15. 2 años aproximadamente. Después de que Villa pierde las batallas del Bajío, en Celaya, se pelea Villa contra Carranza o Villa contra Obregón, y ahí Villa se regresa al norte con el ejército derrotado, disuelve la división, se queda con unos cuantos hombres y les dice a los demás que cada quien va a su casa. Perdimos la batalla importante, nos ganaron, ya no hay nada que hacer y ahí nos vemos en la próxima. Pero se disuelve después de 2 años, pero en esos 2 años se escribieron historias increíbles, vinieron reporteros de varias partes del mundo a conocer esa máquina de guerra que ganó batallas inverosímiles, que era comandado por un individuo semianalfabeta, pero que tenía y conocía tácticas de guerra, tácticas de ataque, que se distinguía por las famosas cargas de caballería. De repente, imagínate, sale una barricada de 200 federales y te encuentras con 500 jinetes a todo lo que da, pues te caen encima y te hacen pedazos. Entonces lo increíble es que además de que ganaron batallas con tácticas militares interesantes para un individuo semianalfabeta, lo interesante es que además que ganan la revolución, era un ejército bien disciplinado, Sandra. A pesar de que no tenían una educación base, ¿verdad? No tenían una educación base, pero tenían una formación de valores muy arraigados. Villa, si algo odiaba era la traición. Sí. Y premiaba a los leales, a los desleales, no. Entonces, hay un libro que se llama Vámonos con Pancho Villa, es una novela. El autor se llama Rafael F. Muñoz. Creo que ya lo comentamos en alguna ocasión. Villa pierde la batalla en Celaya. De ahí se dedica a darle problemas al gobierno de Carranza. Eso sí es cierto. Sí. A través de las famosas guerra de guerrillas. Un día llega a un pueblo de Chihuahua, junto con otros 20 o 30 hombres. Tienen hambre. Llegan a una casa modesta donde está un individuo que había sido parte de la división del norte de su ejército y le dice, traemos hambre, ayúdanos, danos de comer. Y les da de comer, porque ese hombre le sirvió antes a Villa, ahora ya estaban pacificados. Villa no, él sí. Les da de comer, le dice, ya vámonos, vente, síguenos, estamos peleando contra el gobierno. General, pero yo ya tengo mi esposa y mi hijo, y tengo mi tierrita y estoy sembrando. Entonces no te vas conmigo porque tienes tu esposa y tu hijo. Sí, general. En otros años yo era gente de usted lo sabe, pero pues se acabó la guerra y usted nos dijo que cada quien a su casa y yo ya estoy trabajando, no me puedo ir. Qué caray. A ver, vete para allá, lo hace a un lado, se mete a la casa, mata a la esposa y mata al hijo. Es novela, no te espantes. Ay, yo dije, no puede ser posible.
Mata al hijo y le dice, bueno, pues ya no tienes esposa, no tienes hijo, ahora sí que te detiene. Vamos a sepultarlos y te vas con nosotros. Una barbarie, ¿no? Una Sí, crueldad. sí, claro. Y luego está el asunto de Villa en Columbus, que lo quieren agarrar los gringos porque ataca un pueblo Porque en Estados ataca un Unidos pueblo y lo en andan Estados buscando por Unidos. Chihuahua. ¿Y qué crees? El individuo ese al que le matan la esposa y el hijo andaba con Villa cuando lo ataca Columbus y es de los más cercanos a Villa. Pues resulta que los gringos que andan buscando a Villa para castigarlo porque ataca a su pueblo o su país, atrapan a ese individuo y le dicen, ¿dónde está? Y era de su confianza. ¿Dónde está? Y esos gringos sabían que a ese individuo Villa le había matado a la esposa y al hijo. Ujú. Vamos a agarrar y va a confesar. Sí, va a soltar la sopa, Va a ya soltar no la tiene sopa. nada que perder. Porque ese individuo, abusón, injusto, prepotente, le mató a la esposa y al hijo, el canijo. Sí. Va a soltar la sopa. Y es la oportunidad idónea para vengarse del que le hizo eso a su familia. Se les hizo ¿Dónde fácil. está? No dijo. Lo martirizaron, lo azotaron, lo castigaron y no dijo. Entonces el autor del libro, vámonos con Pancho Villa, te relata que el no haber soltado la sopa, como dices tú, habla de una fidelidad perruna. La lealtad que le tiene. Lo dice el autor del libro, como un perro. La Sí. lealtad que le tenía Sí, a Villa, sí. que a pesar de lo que hizo a la familia, le tenía lealtad. ¿Pero qué genera esa lealtad? ¿Por qué tenerle lealtad a ese tipo al jefe? Bueno, porque eso transmitía Villa, en su tiempo él los atendió, los escuchó, les inspiró confianza, luchaban por los mismos ideales. Se lo había Tenían ganado. una formación más o menos parecida, o sea, venían de ser rancheros, de sembrar la tierra, de sufrir injusticias, de ganar poco dinero, de tener familias numerosas, de enfermedades, de muchas precariedades, como que de cierto modo él ¿no? se reflejaba con ellos. Todos con ellos, ellos con eran él. uno solo, como dice la canción. Sí, sí, sí. Pero el liderazgo de Villa estaba por encima de todo. Entonces ese ejército se convirtió en un grupo de miles de hombres bien disciplinados, muchos de ellos con su uniforme militar, algunos de ellos se les pagaba, había justicia dentro del ejército, es decir, nadie o pocos cometían abusos. Parece que me gusta la de frente, me la robo y... Pues sí, pero como ahorita, ¿verdad? ¿No? Sí, haz las cosas bien. O respóndele, o a ver, habla con ella. No, pues es que andaba borracho. Ah, bueno, pues métanlo en el bote, azótenlo, degraden. Ya no es sargento, ahora va a ser soldado raso. Entonces, ese tipo de acciones propiciaban la disciplina del ejército. Mira, el libro más reciente sobre la División del Norte lo escribió el maestro Pedro Salmerón, un libro, yo lo tengo, por cierto, de 500 páginas que te relata cómo se va conformando ese ejército homogéneo y cómo es que mantienen la unión, la solidaridad, cómo es que juntan o luchan, mejor dicho, por el mismo objetivo y cómo se da una extraordinaria forma de aglutinarse y pelear, pensar, actuar, todos iguales. Claro que siempre hay pleitos en el arroz, siempre hay uno que se va, hay uno que deserta, hay uno que es ambicioso, hay uno que quiere más, pero al final de cuentas el ejército de la División del Norte se distinguía porque eran unidos y porque seguían al líder, que era Francisco Villa. Uh-huh. Y se han escrito cantidad enorme de ideas, de ensayos, de análisis, de ese movimiento villista que encabezó Villa a través de la División del Norte. Uh-huh. Ande, ya nos llegaron saluditos. Ah, qué bueno. Eso quiere decir que sí nos ven, Sandra. Sí. Y eso es bueno. A ver. Eso es muy bueno. De hecho, siempre nos han estado siguiendo y muy amables por estar siempre al pendiente de aquí. Sí, de nuestras charlas villistas. Se les agradece de corazón. Les vamos a mandar saludos a Crescencio de Coneto Durango. ¡Ande! Pues está pegado a San Juan del Río, Coneto de Comunfort. Muchos saludos y muchísimas gracias por estarnos mirando desde allá, desde tu comodidad. A la señora Ofelia de Rodeo Durango, a nuestro amigo Silvestre de Hidalgo Durango también, a la licenciada Ivonne Cervantes. Nuestra licenciada compañera, Ivonne, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada.
Unos saludos muy bonitos y muy enormes. Muchísimas gracias por vernos, usted y su hijo Alberto Carlos. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Qué nombre de artista, verdad? Muchas gracias, Alberto Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado y por sembrar también esa semillita de cultura en sus hijos. Porque esto al hijo le va a ayudar a formarse en que no nada más es la tecnología que hay ahorita, también traemos una cultura detrás de todo que se va a ver reflejada en las generaciones Sí, próximas. claro, sí, claro, desde Y luego. es a la Liz Bueno de Coneto de Comonfort también, muchísimos Otra persona que venía saludos. de Coneto. Casi todos son de fuera, pero muchísimas gracias No por estarnos importa, mejor que sean de mirando. fuera que sean de aquí, pues ya los Sí, aquí conocemos, yo nos ya vemos los veo todos en la los calle. días. Sí, ya de aquí ya nos conocemos, pero me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde sus redes sociales, desde donde nos encuentran ahorita en estos. Muchísimas gracias y un saludo enorme y muchos besitos hasta donde estén ustedes. Gracias, no se desconecten porque esto está muy, muy bueno. Estas pláticas a mí me gustan muchísimo. Qué bueno, que te Me gustan gusten, muchísimo estas pláticas porque uno porque se aprende, aprende, exacto, sí, porque eso, exacto. o sea, se lleva a nivel educacional, se lleva muy bien, llega a un grado en el que uno lo ve y dice, ah, mira la historia de todo, pero pasa el tiempo, agarra uno una carrera, se le olvida y luego a la hora de que tienen hijos y le toca al hijo, no me acuerdo. Oye, mamá, ¿por qué se llamaba la División del Norte? Mamá, ¿quién es Pancho ¿Estaban Villa? divididos o Y luego qué? le van a decir, ah, pues es la estatua que está ahí cuando Exactamente. pasamos por la central camionera. Ah, entonces ya el niño se queda con, ah, pues él es Pancho Villa. ¿Pero qué hizo? ¿Quién es? O sea, ¿por qué está esa estatua ahí? Entonces eso también es muy importante. Más que esto es muy importante porque Sí, a veces hay que desmenuzar al personaje o a los hechos históricos para que sepamos y nos pongamos en los... Echamos a andar nuestra imaginación, Sandra. sí, claro. Y pensemos, a ver, ¿qué estaba haciendo ese hombre cuando decidió atacar, cuando decidió hacer esto, lo otro, cuando ganó, cuando perdió? Sí. Porque eran de carne y hueso, también iban al baño, se bañaban como tú y yo. Sí, o sea, que llevaban una vida, no, y vaya. Y se jugaban la vida, Y vaya. se jugaban la vida, oye, y al filo de la navaja siempre. Sí. Y Vivilla era un hombre que se dormía aquí y amanecía en otra parte. Porque Sí, que como ahorita ser un ya no líder se lo podían ve. envenenar, matar. Te digo, no faltaban los traidores que decían, mátalo, quítalo de encima, porque era un líder. Sí, Entonces, claro. imagínate, aparte de conducir y mantener el orden de una división de miles de hombres, pues cuidar el aspecto También personal, a la tú. familia, cuidarte tú. Y luego siempre los chismosos que eran los secretarios particulares, los dorados, el Estado Mayor. General, en la brigada fulana hay problemas porque fulano ya se rebeló. General, en la brigada sutana hay una infección de tifidea, porque si están todos malos de la panza. General, en la batalla de ayer hubo 2000 muertos. Pero él siempre estuvo presente y para ellos. Imagínate, 2000 muertos los tienes que apilar. Y entregarlos. No, que entregarlos, Sandra. Los tienes que apilar y rociar de petróleo y quemarlos. O bien hacer una zanja enorme y meterlos y enterrarlos. Porque a los 3 días hay las pestes y se descomponen los cuerpos y se agusanan y los malos olores. Se muere un perrito a media cuadra de tu casa atropellado y huele a media cuadra de tu casa. Sí, claro. Aquí había que apilarlos, eran piras humanas, se llaman. Pero para eso todo se requiere carácter. General, ¿qué hacemos? Entiérranlos, quémenlos. Y que le dolían, porque Claro, fue su porque gente. Era gente que luchó por el mismo ideal y que murió en combate. Entonces, mantener la unidad, la disciplina de ese ejército es algo muy, muy interesante. Como dices tú, pues Villa era el jefe de la División del Norte. Pues sí, pero Pues si a veces ser jefe de familia, hay gente que no puede con ese paquete. Con la esposa y un hijo. De veras, con la esposa y un hijo, imagínate, no pueden. 10,000 personas, 15,000 personas. Sí. Y había que darle de comer a todos. Y había que tener armas para todos. Y había que conseguir lana para todo eso. ¿De dónde salía esa lana? Es que es increíble. Mira, esos libros que hay sobre la División del Norte te relata justamente cómo se abastecía el ejército de dinero para comprar armas, para comprar uniformes, para comprar alimentos. Era robándose el ganado. En aquel tiempo también había medio cobros de derecho de piso
Tengo que decirlo, Duele, A ver, pero a ver, a ver. hasta ahorita. El oro que está saliendo de la mina de Guanaceví llega a Tepehuanes. De Tepehuanes por tren se lo llevan a Durango y de Durango a Torreón, a Peñones. Y de ahí se reparte. Sí, nada más que sabes de que todo el oro que pase por aquí, por esta parte donde estoy yo, pues tienes que dejar, de 10 barras tienes que dejar una. Pero fíjate Por que vagón. por vagón. O una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para la causa. Si quieres, si no quieres, me quedo con todo. No, no les convenía, obviamente. Claro que no, porque si los revolucionarios se roban las barras de oro, ¿quién se las vende? Las tienes que vender en el mercado negro. Si vale 10 pesos, la tienes que vender en 2. Entonces, a las minas les convenía mejor pagar, apoyar a la causa, préstamos forzados o forzosos, pero que siguiera habiendo Voluntariamente a trabajo. huevo. Ajá, y de ahí salía para pagar uniformes, municiones, pertrechos, rifles. O sea, sí eran también bandidos. Bandidos con causa. Bandidos con causa, sí, exactamente. Bandidos con Entonces, causa. fíjate, lo que quiero decirte es que no más era ser el jefe y dar órdenes. No, tenía Había que que ver. pensar yo creo que como un presidente de un país, yo creo que se duerme a las 2 de la mañana y se levanta a las 6 pensando en qué sigue, cómo resolver problemas. Y entonces el general Villanos se iba a dormir a las 10 de la noche con la novia porque tuvo muchas, ronqui, se levantaba con la fresca de las 8, echarse unos huevitos. No. No ¿A qué horas llegan las había. armas? ¿Dónde vienen? Vienen en Ciudad Juárez. ¿Cuántos conseguiste? Conseguí 2,000 rifles Winchester. ¿Cómo te los dieron? A $10 cada uno. Ok, ¿quién los trae? Lucas de la Garza. Y resulta que Lucas de la Garza, en vez de traer 2,000 rifles, trajo 1,800. Y los otros 200, Lucas, es que unos apaches me asaltaron y, qué casualidad. Los vendiste, te quedaste con la lana. Todo ese tipo de cosas Ajá. que son muy intrínsecas al ser humano, ¿no? El gandalla, el aprovechado. Y con todo eso había que estar Lidiando, cierto modo. Sí, fue como que un cargo que él se ganó por por su personalidad, por ser quien era, por ser valiente, por Ándale, ser eso es muy aferrado, por ser interesante, eso aguerrido. es muy interesante. Se ganó sus reconocimientos en Chihuahua, en Torreón, en Y como Coahuila, dicen los aquí. machos, ¿cómo tenía cabeza para eso, verdad? Sí, porque, o Digamos sea, inteligencia, astucia, pero buen cabeza, ojo, o sea, literal Ujú. tenía muy buen sentido y sus Se las reflejos, olía, detectaba sí, cuando alguien lo estaba engañando. y que sabía quién era, sabía el momento y sabía por dónde llegar, porque hasta cierto punto el tener a sus dorados del lado de con él, me imagino que era como también un dormir y decir, ¿qué tal si no amanezco por culpa de Exacto. Mira, hay una estos? anécdota de Villa cuando está cortando el pelo. Creo que vamos a incluir en el próximo periódico. Llevamos por el segundo número de Ya nuestro vamos por el segundo Llevamos por periódico, el ¿eh? segundo periódico. Ya vamos por el segundo Vamos a periódico. adelantar una anécdota de peluqueros. Ok. Está Villa cortándose el pelo en una peluquería, valga la redundancia, en Chihuahua. Ujú. Con el peluquero de siempre. Su amigo Don Felipe, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? El de Y Villa, confianza. porque alguien tenía que cortar el pelo, tenemos que se anduviera como león. Y el de confianza. Ya está cortando el pelo. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi general. Qué bueno. ¿Cómo está tu familia, Felipe? Bien, mi general. ¿Qué noticias? Pues así, general. Fíjese que esto, el otro. Y Felipe empieza a temblar. Y empieza a sudar copiosamente. Y Villa lo ve. ¿Por qué tiemblas, cabrón? No, general, es que me pongo nervioso cuando le corto el pelo. Me lo has cortado 20 veces y nunca te pones nervioso. Y se pone Villa la mano en la pistola y le dice, hazte para atrás porque te voy a matar. No, general, ¿por qué? ¿Yo qué le hice? Villa se quita la capita banda, de la corte. capita y le dice, ¿cuánto te pagaron? ¿Quién te amenazó? No, general, perdóneme, es que vinieron fulano, mangano y perengano y me dijeron que a la hora que lo estuviera rasurando, que le pasara la navaja Por el cuello. Pero fíjate, lo detecta porque está sudando. Porque no lo atiende como lo había atendido siempre, con seguridad y platicando, cotorreando. Lo ve nervioso y le tiembla la mano. Algo trae. Sí. Me quiere matar. Pues me tiene, No es me tiene normal. en sus manos. Yo estoy así, mira, bien a gusto. Más es cosa que venga así. Pero esa era la inteligencia, la intuición La intuición. La intuición más que natural que nada. tenía ese hombre Sí, sin para... andar investigando de Exacto.
y tú esto, no, o sea, él presentía, él Él sabía a presentía, quién, adivinaba, tenía visión, daba un paso, iba un paso adelante de los demás. Por eso lo eligieron el como jefe de la División general. del Norte, porque No, tenía pues la sí se sabía. sagacidad, una rayita o dos por encima de los 10 generales que decidieron que él fuera el jefe de la División del Norte. Ujú. Nah. Sí, no, no me acordaba del periódico, pero ya es una emoción y un grande Ya logro estamos ya trabajando llevar en la por el segunda segundo parte. periódico. Es un periódico coleccionable, ¿eh? Sí, lo comentábamos el martes pasado, ya tengo mi primera Ujú. edición, yo voy a estar aquí bien presente y voy a ser la primera para No la sabemos segunda. cuánto va a durar el partido de Villista, esperamos y deseamos que tenga larga vida, que dure muchos años, pero lo que sí queremos, entre otras cosas, es que el periódico quede para siempre, Que porque quede es para un periódico siempre. coleccionable. Sí, Es decir, que tú lo quede traes en tu marcado, casa, se lo puedes prestar a sí, alguien. que eh, dentro de 15 años digan, ah, mira, hace Mira, 15 lo hacía el años partido había un villista y es periódico del coleccionable y partido. que alguien diga, yo tengo los 10 números, tengo los 15 números, yo los tengo Sí, todos. a mí me faltan, ah, yo los tengo. O sea, O que sí, alguien diga, es un ¿y pues gran qué hizo ese logro. partido cuando estuvo en Durango? Ah, pues mira, editó un periódico muy padre donde la gente aprendía, sabía. Sí, 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 está Ujú. muy padre eso porque lo presentábamos el martes pasado, está muy concreto y está muy completo en cuanto a historia y cultura. Ah, sí. Está muy bien diseñado. Yo en lo personal lo quiero felicitar por su buen trabajo de edición, de diseño y de redacción, Gracias, Sandra. de todo corazón, de Lleva un verdad. poquito de todo, ¿verdad? Historia, Sí, noticias de nuestro partido, sí, sí, sí. obviamente pasajes sobre Francisco Villa, una que otra reflexión sobre política. Está Yo muy había visto completo. algo ahí de Francisco Villa en una escala de ahí que decía el mocha orejas. Ah, Y yo sí. dije, yo tengo que tener bien grabado y guardado este momento para cuando yo esté con el historiador. ¿De dónde nació? Cuando ¿Sí mochaba las orejas? sí, ¿Era broma o cómo? se llamaba Baudelio Uribe, le decían el mochaorejas. Cuando pierde las batallas en el Bajío y se regresa al norte derrotado, el gobierno muy listo de Carranza convoca o da una amnistía a los que antes lo combatieron, o sea, los que andaban con Villa, y les dice, los que se quieran pasar acá para el gobierno tienen que no formar brigadas sociales o de combate o civiles y van a combatir al bandido de Villa, que ahora que perdió va a andar haciendo destrozos en los pueblos de Chihuahua y de Durango. Entonces ahora están autorizados ustedes para que lo combatan, no se dejen y se peleen Ujú. contra él. No, Entonces ok. Villa llegaba a los pueblos en guerra de guerrillas, atacando con 200, 300 hombres. Resulta que se enfrentaba a los que habían sido sus subordinados. Entonces, esas pequeñas batallas que ganaba, atrapaba a 5 o 10 prisioneros y le decía a Badeo Uribe, hay que darles una lección a estos cabrones, Traicioneros. traicioneros que ahora está bien que se queden en su casa y que hagan su trabajo y su familia, pero no que me combatan. Cuando antes eran mis soldados y ahora me combaten. Entonces, hay que quede una huella de quiénes son los traidores a Francisco. Les cortaba una oreja. Nada más una. Nada más una. Entonces, y ya, le ponían alcoholito en la oreja mocha. Lo Y curaba de ahí en todavía. adelante se iba a Villa a lo que seguía, y ese señor se quedaba en el pueblo, pero quedaba estigmatizado y señalado como un traidor. Fue como su marca de traición. Exacto, exacto, fue como su marca de traición. Entonces ya Ah, sabían en ese pueblo que ese hombre había había traicionado a traicionado Villa. a Villa. Igualmente es una crueldad, Sí, un claro. exceso, ¿verdad? Fue un exceso, pero ese era Villa. Era un hombre que rayaba en lo bondadoso y en un extremo al 100% de crueldad y de ser Pero no lo sanguinario. mató. No lo mató, para que Como que le para que te quedara, acuerdes de para que te acuerdes mí. de mí y que sea un ejemplo para los demás. Así que el que me quiera combatir y lo atrape, así le va a ir, ¿eh? Sin orejitas te vas a ir. Si te necesitas, te vas a ir. Sin orejitas te vas a ir. Ande, no, muy ¿Qué te bien. parece? Y esa es una historia que viene ahí en el periódico. Ujú, Entonces, sí. antes del famoso Felipe Arizmendi, que fue un secuestrador muy famoso de hace unos 15 años, ¿se acuerdas? Aquí en México, le decían el Ujú, mochaorejas. No, sí. pues hace 100 años hubo otro Ay, ese mochaorejas, es que era Nacho. Baudelio Uribe, Sí. que era gente que trabajaba o que militaba en las filas Pues mucha gente, de bueno, Villa. malamente, ya ahorita la gente sádica, se podía decir. No, hombre, ahora eso ya Trae, son caricias, Sandra. Ahora ya es algo.
pero los asesinos seriales, que de verdad todavía hay por ahí uno, agarran desde atrás. O sea, el modus operandi de gente de atrás, o sea, que ya ahorita sí son sanguinarios, pero Sí, los de bajo perfil, se podría decir, traen una escuela muy, muy atrasada. O sea, de que así como lo sí, hacía como que fulanito. son patrones que se repiten, ¿no? Y tienen sus ídolos y tienen sus referencias y admiran a alguien que en el pasado hizo cosas Hizo que ellos cosas ahora turbias. las repiten, pero en este caso el asunto de vida era diferente, una especie de venganza, de castigar a los que le habían ayudado y los que dices tú son enfermos, individuos La que diferencia es de que él supo. apartados de la sociedad, Ujú. segregados, que lo que quieren es ser famosos haciendo maldades. No, y que Villa fue reconocido y va a seguir por Ahora, muchos cuando tiempos. la gente veía a alguien así, la gente del pueblo, pues había opiniones divididas, Sandra. Sí, claro. Mira nada más ese bandido sanguinario, salvaje, lo que le hizo a mi sobrino, a mi tío, a mi papá, a mi abuelo. Como que no era Y justo, otro puede ¿no? decir, merecido lo tiene porque Me con Villa le fue traicionó. bien, hizo esto, hizo lo otro, y ahora anda con el gobierno. Quédese Ujú. callado, no diga nada, escóndase. Ahora, también para la gente de la época, qué complicado, ¿no? Imagínate, te le ponen entre la espada y la pared, y a veces no puedes ser tibio, o eres frío o eres O eres caliente. caliente. Ándale, vete conmigo. Oiga, pero es que allá ya me perdonaron, y si me voy con usted, pues con usted qué gano. Es como si yo soy ayudante de un candidato a gobernador, pero tiene pocas posibilidades de ganar, pero yo le ayudo porque es mi cuate y porque me cae bien, pero no va a ganar nunca porque no tiene atributos suficientes para ganar. Pero yo me distingo más que él porque le echo ganas, ya ando en los mítines y pues no ganamos. Y resulta que el que gana me invita a trabajar, oye, vete. Eres un hombre muy capaz, talentoso, ya pasó la campaña, ya Te ganados, vi con perdidos, potencial. vente a trabajar conmigo. Y a los 3 meses, digo, a los 3 años, ese cuate, mi amigo quiere ser candidato ahora a otra cosa. Órale, vete conmigo. No, pues acá tengo chamba, me dio chamba el Algo gobernador y contigo seguro. voy a volver a perder. Sí. Entonces te vienes conmigo. No, ándale que gana. Sí. Y sigue. O te corren luego, Y luego, te ¿verdad? corren, no, y que gana y después ahí anda, anda, pues Oye, me no, da mira, mucho gusto que hayas dispénsame. ganado, pues Pues sí, pero dame ahí chamba. somos No, compas, no, éramos. pues Entonces, pon la orejita, ya se con la orejita. pon la Exactamente. orejita. Entonces, ese tipo de acciones suceden siempre. Hay gente Sí, que se la juega, que no se la juega. Los que se la juegan y ganan les va bien. Los que se la juegan y pierden, pues no les va bien. pero el que persevera alcanza. Sí, entonces Villa, una, una característica de su personalidad era que conocía perfectamente la condición humana. Sabía cómo reaccionaba el ser humano. Y eso le permitió ser y conducir y liderar un ejército de 10, 15 mil hombres, porque conocía la condición humana, sabía cómo se comportaba, cómo reaccionaba un ser humano ante tal o cual situación. Y hay Sí, gente que no se da cuenta, mira, él va a reaccionar así, sí. Ante este escenario va a pasar esto. va a pasar lo otro. Sí, sí, Uh sí. -huh. Tenemos más saluditos. Ay, a A mí como ver, me da mucho gusto que nos manden saluditos. pues claro que sí Que nos están viendo. que nos están viendo y que vale la pena el esfuerzo de que vengamos a esta hora y en vivo transmitamos un programa que tiene audiencia. Sí, Si nos ven 3 o 4 es suficiente, pero no ya son es 4, nos ven ganancia. muchos. ¿Verdad? No, y que son Y también esos que nos fueras de ven le aquí. platican a los demás que para el próximo martes vamos a tener un Vamos a programa tener un programa y que se de esperen historia. porque todavía nos siguen muchísimos más. Tenemos por ahí un librito también por presentar. Lo vamos a dejar como sorpresa. Pero le queremos Nos falta hablar mandar. de los generales, lo dejamos para el Sí, próximo programa. claro que sí, cómo no. Esta vez hablamos nada más de la división del Nada más norte. de la división, pero nos falta Pero hay que hablar hablar de la la historia de los organización generales. y los ¿Qué pasó con generales. esos Esa generales? historia también va a ¿A estar qué se buenísima. dedicaron? Con ¿Quién un se murió? cafecito. ¿Quién no se murió? Sí, 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 claro. Un cafecito ahora, ¿no? Ya está haciendo, ya quiere Ya va a ser fresco. empezar, sí, ya va a empezar a fresquear y más aquí en las noches. Entonces ya como que se antoja ahí un cafecito así. Y luego ya en un mes más un tequilita. ¿Sabes? A ver cómo le haces, ¿eh? Ah, pues sí, uno, dos, por ahí. Sí, sí.
Vamos a mandarle saluditos a Carmen Lerma, que nos está mirando. Muchísimas gracias por sintonizarnos en sus redes sociales. Le mandamos un beso hasta la comodidad de su casa. Hola, y muchas Carmen. gracias por vernos. ¿Qué tal, Carmen? Yo le presumo que ella es mi mamá. Ah, ¿es tu mamá? Ah, claro. Ah, bueno. Mi mami quiere es mi decir fan que, número uno en casa de ella. Pues tiene una hija que le echa muchas ganas, que se prepara y lo hace muy bien. Y Felicidades. ay, muchas gracias. A tu mamá, no a ti. O sea, ni te mueles. Sí. Tenemos también otro saludito para Jorge Rivera, que nos está viendo desde Culiacán. Órale. Muy Un bien. saludo y Gracias, muchísimas Jorge. gracias por sintonizarnos desde tan lejos Desde también, en Culiacán. donde estés. Te mandamos saluditos y pues está muy feo por allá la cosa, cuídate muchísimo. Para el licenciado José Antonio Quijada. Muchos saludos, licenciado. Que se encuentre muy bien y que pase muy bonita noche. ¿Es amigo de ustedes? ¿Lo conocen? Sí, cómo no. Ah, muy bien. Para Tania Rubio. Tania, muchísimo gusto de conocerte y muchos saludos en donde estés. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y tenemos una brigada. Una brigada. Órale, ¿de qué? El Motoclub Egipcios Durango, que nos sigue en la página. Perfecto, mira, qué Que bueno. me imagino que tienen también su líder. Sí, fíjate que yo conozco, he sabido de un motoclub que se llama, creo que Centauros o Dorados de Villa, pero esta no la conocía, pero qué bueno que les guste el programa Egipcios de y que les Durango. guste conocer pasajes históricos relacionados con el general Francisco Villa. Y que nos siguen en todas las redes sociales. Muchísimas Sí, gracias. hombre, Y un gracias. saludo a ustedes A y a los todos los egipcios. que los conforman, a los egipcios Durango. Muchísimas gracias por vernos en esta Un día hay que sus invitar charlas a los villistas. egipcios para que nos platiquen lo que hacen, ¿eh? Ah, sí. Me imagino que han ido a las jornadas villistas a Parral. Se juntan 2,000 motociclistas en julio de cada año en Parral, que ¿A le van a poco rendir sí? homenaje a Villa. Es impresionante, miles, cientos, mejor dicho, para no exagerar, pero 1,000 Ajá. motociclistas iban a Parral cada julio. Me imagino que ellos han ido. No, a lo mejor les ha llegado también por ahí una invitación. La invitación se va a quedar abierta para el Motoclub de Egipcios de Durango cuando nos quieran visitar, con muchísimo gusto. Oye, es todo un que ritual lo vengan. que hacen los Sí. integrantes de un club de motociclismo. Y que no es fácil, desde su chalequito, porque también su ellos casco, su traen, indumentaria. hacen, bueno, yo he escuchado, la verdad desconozco, también hacen obras de caridad. Sí, sí, también son altruistas. Ajá. Sí, ayudan al prójimo. Sí, sí, claro que sí. Es que tiene lógica, mira, un individuo que tiene una moto o pertenece a un club de motociclismo es porque obviamente tiene una moto. Sí, claro. Y no tiene una moto itálica o una moto carabela para repartir pizzas. Que se vale, pues hay gente que se dedica a eso. Sí. Pero las motos de ellos son grandes, costosas, de colección, modernas. Entonces requiere cuidarlas, darles mantenimiento. Sí, tiene su chiste, es muy interesante. Es muy interesante. Invítalos para que nos platiquen en qué consiste su organización, qué hacen, a qué se dedican. Por mí estaría perfecto, usted dígame qué día los podemos traer. Bueno, que nos hay platiquen. que agotar la plática de Villa y los generales el próximo martes. Claro que sí. Y ahí nos pondremos de acuerdo. Es más, vamos a hacer una cosa. Que nos vean los egipcios el próximo martes, están invitados, desde luego. Y ese día hacemos compromiso con ellos. Ya los comprometimos, así que nos tienen que ver. Ya los comprometimos a venir. Para platicar la historia que seguramente ellos conocen de que Francisco Villa fue el primer bike o motociclista mexicano famoso. Esa no me la sabía, pero me imagino que han de tener un buen dato por ahí dentro de su historia, de saber. Cuando Villa tripuló una moto Indian en Canutillo, tenía 4, y Canutillo lo recorría a veces a caballo y a veces arriba de una moto Indian. No, pues eso ya, si ese dato no se lo saben en los clubes. Lo más seguro es que sí, pero aquí lo reforzamos. Claro que sí, pues están invitados aquí a estas charlas villistas los días martes de 7 a 8, no se les olvide. Ay, no, perdón, de 8 a 9. Para que vengan. Y vamos a hacerles un pequeño recordatorio también de los ojos de Villa. Son exámenes gratis de la vista. El examen es totalmente gratis aquí en las instalaciones del partido los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche con el optometrista Ernesto Alonso Graciano. El ente tiene un costo de 600 pesos.
pero les están haciendo un gran descuento, ni para qué, y le queda en 300. Recuerde, ayer estuvo con nosotros, ayer y mañana. Entonces, para que vengan las personas que necesitan sus lentes, de verdad, aprovechen mucho estas promociones porque pues mantener los lentes no es tan bajita la mano. Sí están demasiado caros, desde el simple armazón hasta la graduación. Ya si tiene usted alguna condición de el antirreflejante y todo, pues se le puede ajustar. Pero es una gran promoción que se los dejen al 50%. Aquí le va a salir en 300 pesos sus lentes. Acérquese aquí a las instalaciones del partido, a las oficinas, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche para que le hagan su examen de la vista totalmente gratis para que pueda andar viéndonos mucho mejor. Porque para que esté usted ahí en el celular, en la computadora, en donde nos esté viendo en redes sociales y no le canse la vista, véngase por sus lentes. Aquí tiene la solución. No se espere, aquí tiene la solución, se la estamos dando y no desaproveche. Porque más adelante pues traemos más propuestas, más eventos que se han hecho. Ya lo iremos viendo a lo largo de la semana en más charlas de aquí de las villistas, pero estamos pendientes primero con terminar nuestros generales el próximo martes. Si Dios nos quiere, aquí también vamos a estar. Y la invitación el martes, reiterárselas al Club de Motos para que vengan y nos platiquen este pequeño detalle sobre la historia de Villa, que fue el primer bike mexicano. Aquí se llama bike. Y aquí en Durango. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Sí. Biker. Y aquí en Durango, sobre todo, que fue el primero de aquí. Si lo saben, también pues estaríamos muy felices y contentos de tenerlos aquí con nosotros. Y estuvo muy interesante. Muchas gracias, Ana. No, gracias a usted. Lo haces muy bien. Muchísimas gracias. Muy buena conducción. Muchísimas gracias. A mí me da mucho gusto tenerlo aquí. Y si lees. Tengo que estudiar, claro. Toda la semana me preparo. Sí, porque es lo que le digo, si a uno lo ve en el ámbito escolar, pero ya pasan, yo lo veo ahora con mis sobrinas que, oye tía, esto y yo, no, hija, pues pícale algo. ¿Cómo te explico que eso yo ya estudié? Que yo ya no me acuerdo. Cuando esto de primaria, sí, pues para eso vas a la escuela. Para que te expliquen. Pero es muy bueno reforzar también aquí la cultura y más con este gran personaje, con nuestro general Francisco Villa, porque sí es cierto, yo antes lo veía ahí en la central camionera y yo decía, sí, era tu única referencia, o sea, una calle, un corrido, o la película que de repente ahí con mi papá y lo mira, el general y yo. O alguien ahí que gritaba Viva Villa, echando vivas el día primero de cada año y así, ¿no? Entonces ya es como decir, bueno, pues ya lo conocí, ya sé que se llama Doroteo Arango, optó el nombre por Francisco Villa, que lo mandaron en Chihuahua. Se desmiente, se miente, se dice, no se hace, pero la realidad es que solo aquí, en sus charlas villistas de los martes de 8 a 9, aquí con su servidora. La verdadera historia. Claro, aquí no le vamos a contar mitos, aquí le vamos a desmentir todo lo que usted crea sobre él. Entonces aquí vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas transmisiones en redes y una vez más le reitero, muchísimas gracias por acompañarnos los martes. Yo feliz y encantada de recibirlo. Son unas pláticas muy amenas con usted. Gracias. Aquí nos vemos el martes. No, muchísimas gracias a usted. Nos vemos.